Perfecto. ¿Qué tal a los que han entrado? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. En la última clase estuvimos hablando en más detalle de la anotación de punteros y también de no solo la anotación de punteros propiamente tal, sino que también de cómo nosotros podemos almacenar variables y elementos dentro de esta memoria más dinámica de la cual dispone el programador, que es la memoria heap, la memoria dinámica. Entonces, en la última parte de la clase nosotros conversamos sobre esta relación que existe entre los arreglos y punteros, ¿cierto? Y cómo nosotros podíamos manejar tanto arreglos como punteros utilizando una cierta notación. Entonces, miren, vamos a retomar desde ese punto. Permítanme acá. Retomar acá. Entonces nosotros habíamos dicho que cuando creamos un arreglo, lo que estamos creando realmente en la variable A es un puntero que apunta a la primera posición del arreglo, con el cual tú puedes ir moviéndolo de manera tal de ir accediendo a los distintos elementos del arreglo, ¿ok? Para eso, tú utilizabas normalmente la notación de puntero de manera tal de que cuando quieres acceder al primer elemento del arreglo, utilizas el índice 0. Cuando quieres acceder al segundo, utilizas el índice 1. Cuando quieres acceder al tercero, el índice 2, y así por cada uno de los elementos del arreglo. ¿Sí? Esto se puede hacer también con notación de puntero, y nosotros vimos que si nosotros utilizamos A como un puntero, como el puntero A está apuntando al primer elemento del arreglo, podemos simplemente utilizar el operador de referencia, que recuerden que lo que hace es, a partir de una dirección de memoria, nosotros tomamos el contenido de esa posición de memoria y la entregamos, ¿ok? Por lo tanto, como A apunta al primer elemento, a la primera posición del arreglo, lo que hacemos al dereferenciar es obtener el contenido de la primera posición del arreglo, que por lo tanto corresponde al elemento con índice 0. Y es por esto que tanto esta notación como esta de acá equivalen. ¿Ok? Si lo hacemos con un índice distinto al primero, es decir, un elemento distinto al primer elemento del arreglo, la notación es bastante parecida. Bueno, en arreglo ustedes ya conocen la notación, ¿cierto? Sin embargo, lo que tenemos que hacer a nivel de punteros es, tomo el puntero que está apuntando a la primera posición del arreglo y lo muevo un elemento completo. Cuando tú haces A más 1, lo que estás haciendo es mover el puntero desde la posición 0 a la posición 1. ¿Ok? No le estás sumando un byte, ojo con eso. Estás tomando el puntero desde la posición 0 y lo mueves dependiendo del tamaño del puntero, ¿cierto? Si es un puntero entero, por ejemplo, lo vas a mover 4 bytes. Si es un puntero a char, lo moverás un byte. Pero el tema es que lo mueves desde la posición 0 a la posición siguiente, a la posición 1. ¿Ok? Y luego, como el puntero ahora es A más 1, es decir, está apuntando en la posición siguiente, puedes dereferenciar para obtener el contenido en esa posición utilizando el operador de asterisco. ¿Ya? Y eso lo que nos va a retornar es el elemento en la posición índice 1 del arreglo, por lo tanto estas notaciones son equivalentes. ¿Ok? Hasta acá de lo que vimos la última clase. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna cosa que no quede claro? ¿No quede clara? Perfecto. Entonces, bueno, como dice acá, además de nosotros poder crear, tener esta compatibilidad entre los arreglos y los punteros, también es verdad que nosotros podemos crear arreglos de tamaño que sea dinámico. Y para eso vamos a utilizar punteros. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Miren, vamos a crear un pequeño código acá. Arreglo
dinámico, dinámico sin tilde, para evitar problemas. Include iostream return 1. Y lo que queremos crear un arreglo de tamaño 10 en el heap. ¿Ok? Si queremos crear un arreglo de tamaño 10, por ejemplo, pero ahora en la memoria dinámica, tenemos que utilizar la notación de punteros, como aparece acá, ¿ok? Es decir, tomamos un puntero y eso lo asociamos a un sector de memoria que tenemos que solicitar. Sería de la siguiente manera. Por ejemplo, creamos una variable de tipo puntero entero, y recuerden que las variables de tipo puntero almacenan direcciones de memoria. Por lo tanto, lo que va a este lado es una dirección, lo que se retorna a este lado, lo que debería estar a la derecha y se asigna al puntero, debería ser una dirección de memoria. Ya vimos en C++ que la forma de solicitar memoria era con el operador new. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a poner el operador new y luego el tipo de dato del cual queremos solicitar memoria, que en este caso sería entero. ¿Ok? De esta manera estamos solicitando un nuevo espacio en memoria de tamaño entero y compatible con datos de tipo entero. Como en este caso en particular, queremos no solo un espacio en memoria de tipo entero, sino que 10, porque queremos hacer un arreglo, la notación en este caso es muy parecida a la notación de arreglo, en donde ponemos corchetes para indicar cuántos espacios de memoria de tamaño entero queremos solicitar en memoria dinámica. En este caso, queremos solicitar un nuevo espacio en memoria de tipo entero y queremos 10 de estos espacios, que sean uno al lado del otro, contiguos. Y lo que se va a retornar acá es justamente, como ustedes ya han visto en el caso de arreglos, en la dirección de memoria del primer elemento de estos espacios solicitados. Por lo tanto, acá, arreglo apunta al primer espacio en memoria. De aquí en adelante, nosotros podemos o utilizar, de acá en adelante, es posible utilizar la notación de arreglos o de punteros. Es decir, tú puedes poner acá perfectamente arreglo en la posición 0, en la posición 0 es igual a 5, o arreglo más 1 de referenciar. Esto quiere decir que el elemento en la posición índice 0 es 5, y acá el elemento en la posición índice 1 es 7. Y de hecho, si esto lo mostramos, voy a utilizar la misma notación acá, arreglo 0, inline, y acá arreglo más 1, te referenciamos esto. Si ahora, esto está acá. Perfecto. Y en 5. Perfecto. Esto está en el archivo arreglo dinámico.
Perfecto, compila, vamos a ejecutar esto. Y fíjense que lo que se muestra acá por pantalla es 5 y 7, que son justamente los valores asignados en la posición 0 y en la posición 1 de la regla. ¿Ok? Ahora, siendo un poco más estricto en la forma de hablar, hasta el momento hemos dicho que el puntero y el arreglo es simplemente un puntero que nosotros utilizamos con una notación rara. Siendo técnicamente un poco más correcto, no es exactamente que el arreglo sea un puntero como tal, pero sí existe un alto grado de compatibilidad. Se dice que el arreglo, al trabajarse como puntero, se transforma mientras se transforma un tipo puntero en la medida que lo vamos utilizando. Por eso se dice que son compatibles, pero en cualquier caso se pueden utilizar indistintamente como si fuera o no puntero. ¿Ya? Como dice acá, esto se debe a que C++ realiza una coerción, de las que ustedes ya conocen, automática cuando hay alguna asignación, y esto se debe a que todo tipo de memoria también posee una dirección de memoria, que es el caso del arreglo en particular. ¿Ya? Que es lo que ustedes pueden verificar con el ejemplo que hay acá, o los ejemplos que nosotros hemos visto en clases. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Veo que hay algún comentario acá en el chat. ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, bueno, y esto es la aritmética de punteros, en donde nosotros dijimos que nosotros podemos a un puntero sumarle y restarle cosas. Lo importante es saber qué es lo que significa sumarle a algún puntero o restarle a algún puntero. Como ya hemos visto, lo que hace la suma o resta sobre un puntero es que el puntero avance, se mueva una cierta cantidad de bytes. Esa cantidad de bytes depende del tipo del puntero. Si estás utilizando un puntero entero, cuando le sumas 1, ese avance va a ser de 4 bytes, la posición o el tamaño de un entero. Si le restas 1, lo mismo ocurre. Estás retrocediendo 4 bytes, que es el tamaño de un entero. Si al contrario le sumas 2, por ejemplo, nuevamente lo que estás haciendo es avanzar 2 tamaños de entero desde la posición inicial. Por lo tanto, desde la posición inicial del puntero avanzas 8 bytes. ¿Ya? Si el puntero es de tipo char, lo que avanzarás o retrocederás serán 1 byte en cada caso. ¿Ya? Depende del tipo de dato. Perfecto. En el caso de funciones, también es posible utilizar la notación de punteros. ¿Ok? Esto quiere decir que nosotros podemos tanto utilizar dentro de funciones punteros y solicitudes de memoria dinámica, como también podemos tener entradas y salidas de tipo puntero. De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de malloc, cómo la función malloc retorna un puntero. Así como malloc, que es una función que ya está creada en C, retorna datos de tipo puntero, existen también funciones que tú puedes crear que tengan tanto entradas de tipo puntero como salida. Siempre teniendo en cuenta que lo que almacena un puntero son direcciones de memoria, por lo tanto tienes que asegurarte que lo que asignas en el puntero, tanto como entrada como salida, sea una dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, miren, antes de hablar de las variables referenciadas, quiero que hagamos una pequeña prueba de funciones y punteros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función void, que vamos a llamar swap, y va a tener dos entradas. Esto sin retorno, por supuesto.
va a tener una entrada A y una entrada B. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a crear una variable de tipo entero que se va a llamar temp, y a esta le vamos a asignar el valor de A, y vamos a decir ahora el valor de A es igual al valor de B, y luego B es igual a T. Ok. TMP. Y ahora vamos a crear el main. Vamos a crear la variable A con valor 10 acá, int B con valor 20. Y vamos a llamar swap con valores de A y B. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos creando, a ver, partamos por el principio. ¿Qué es lo que está haciendo esta función swap? ¿Qué es lo que pareciera que está haciendo? A ver si alguien nota leyendo el código qué es lo que estamos haciendo. Ah, intercambiando valores de A y B. ¿No? Efectivamente, estamos intercambiando valores de A y B. Lo que recibe esta función son dos punteros, A y B, de variables A y B. De hecho, podríamos cambiarle los números de los punteros para que no se confunda P y Q. No necesariamente tienen que ser los mismos nombres de las variables de afuera. P, Q, P, Q. Le cambié los nombres solo para indicar que no necesariamente tienen que ser los nombres de estas variables, ¿ya? Solo para dejarlo claro. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es intercambiar los valores de las variables P y Q. ¿Ok? Como lo que estamos entregando son punteros, estamos modificando directamente los valores en esas direcciones de memoria. Si tú no entregas como punteros los elementos que quieres intercambiar, si yo hiciera esta misma función sin punteros, lo que ocurre en una función al recibir nuevos datos es que hace una copia de los datos. Por lo tanto, al momento de hacer el intercambio dentro de la función, por más que yo haga este intercambio, fuera de la función, las variables originales que yo pasé por swap van a mantener los mismos valores. Porque lo que se hizo es, dentro de la función se hizo una copia, cuando tú haces, qué sé yo, void swap 2, le vamos a poner esto, int p, int q. Si tú haces una función de este estilo, lo que haces es, en la entrada, en la posición de p, ¿ok? Copias el valor de la entrada en p. Por lo tanto, de aquí en adelante la variable que estás modificando es p, no la variable de entrada original, es la variable p. Lo mismo ocurre con q. En q copias el valor de entrada que le entregaste a esa función. Por lo tanto, de aquí en adelante tú no estás modificando la entrada original, sino que estás modificando esta copia que es la variable q. Como en este caso estamos utilizando punteros, y esto de acá se llama paso por referencia, lo que estás haciendo en este caso es modificar el valor directamente de ese sector de memoria. Por lo tanto, es como que estuvieras pasando directamente la variable. Entonces, fíjense, la función swap recibe dos punteros. Y los punteros, ustedes saben que lo que almacena es direcciones de memoria. Si lo que recibe un puntero son direcciones de memoria, ¿qué debería agregar en la función swap para que esto tenga sentido? ¿Quién se le ocurre? La dirección de memoria de A y B. ¿Perdón? La dirección de memoria de A y B.
Ya, ¿y eso cómo lo escribes? Con ampersand. Con ampersand, efectivamente. Tienes que poner ampersand a, ahí veo también alguien en el chat escribió algo, creo. Exactamente, lo mismo que dijo Constanza también, los dos muy bien. Ampersand a y ampersand b, porque los punteros almacenan direcciones de memoria, por lo tanto, como acá estamos creando variables en el stack, tenemos que obtener su dirección de memoria para poder pasársela a las variables de entrada P y Q en este caso. ¿Ya? Si yo ahora hago un cout, el valor de A es A, y el valor de B es B, vamos a compilar y ejecutamos. Fíjense cómo los valores efectivamente se intercambiaron. El valor, dice acá, de A es 20, que era el valor original de B, mientras que el valor de B es 10, que era el valor original de A. Esto, fíjense que a pesar de que las modificaciones se hicieron dentro de la función, se traspasan a las variables originales porque hicimos este paso por referencia, es decir, modificamos directamente el sector de memoria en el cual se encuentran estas dos variables. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Yo en estos momentos les muestro esto para que sepan que este concepto que les acabo de mostrar hay una forma más fácil de hacer. Y es el tema que voy a hablar ahora, que son las referencias. Entonces, miren. Vamos a hacer el mismo programa. Int A igual 10, int B igual 20. Y acá, esto, return. De hecho, puedo copiar esto también. Esta notación que ocupamos acá, esta de acá, era la notación de paso por referencia que se utiliza en C. Es compatible con C. Sin embargo, en ocasiones puede ser un tanto complicado el hecho de tener que marcar variables de entrada de la función como punteros y recordar que tenemos que luego escribir, en este caso, el ampersand para obtener las referencias en memoria de estas variables, ¿cierto? Para obtener las direcciones de memoria de estas variables, que es el dato compatible con los punteros que tenemos acá. ¿Ya? En C++ se pensó en una forma más sencilla de hacer algo similar. La idea es la siguiente. En C++ se integra el concepto de referencia. Piensen en las referencias como un alias, ¿ok? De la siguiente manera. Miren, voy a hacer una pequeña prueba acá. Voy a crear una variable C con valor 55. Y voy a crear una variable de referencia, ¿ok? De la siguiente manera. Int, vamos a ponerle D a esta variable. Y la vamos a definir como una referencia. Espero que no les enrede esta notación, vamos a ver la distinción de este uso. Y esto va a ser igual a la variable C. Ampersand D, en este caso, indica que D es una variable de tipo referencia, una variable alias. ¿Ok? Primera cosa, ¿qué significa que sea un alias? Esto quiere decir que cada vez que utilicemos la variable D, es exactamente lo mismo como si estuviéramos utilizando la variable C. ¿Ok? Si yo en este punto hago un cout
de D, voy a hacerlo así rápidamente. Por supuesto, esto lo compilamos, referencias. Lo ejecutamos. Lo que se muestra acá es el valor que tenía C, que es 55. Pero lo interesante viene ahora. Si yo, por ejemplo, pongo que esto lo que hace es actualizar el valor de D en 1, ¿cierto? De hecho, lo vamos a hacer así, miren. No. Vamos a cambiar esto. Vamos a modificar D. D es igual a ahora 67, por ejemplo. Y lo que voy a mostrar acá es C. ¿Ok? Fíjense. Modifico D y voy a mostrar el contenido de la variable C. Vamos a ver qué ocurre. Y fíjense que lo que muestra la variable C es 67, porque D es un alias o un apodo, como quieran llamarlo, de la variable C. Por lo tanto, cualquier cosa que yo modifique en D va a ver afectada a la variable C también y viceversa. ¿Ok? Entonces, podemos... y segunda cosa, no hay ninguna posibilidad de que se enreden en esta notación y la notación para obtener direcciones de memoria. Cuando tú creas una variable, fíjense que lo que estamos haciendo acá es crear una variable, y en el momento de crear la variable le pones un ampersand, lo que estás haciendo es una referencia. Cuando tú tienes una variable que ya existe y le pones el ampersand, como por ejemplo a esta variable C que ya existe, le pones ampersand, lo que estás haciendo es solicitar la dirección de memoria de esa variable. Por lo tanto, son dos contextos de utilización completamente distintos y por lo tanto, en ningún caso hay un problema de esto es una referencia o es una solicitud de dirección de memoria. ¿Ya? Quedan claros cuáles son los contextos en que se utiliza cada cosa. ¿Ya? Entonces, conociendo esta notación, nosotros podemos utilizarla para hacer el manejo de paso por referencia que vimos antes de manera mucho más simple. Entonces, permítanme borrar esto de acá y vamos a hacer de nuevo el ejemplo anterior. Vamos a crear nuestra función swap que va a tener dos variables de entrada, P y Q. Lo que quiero es que las modificaciones que haga a P y a Q se vean reflejadas en las variables o en los datos que yo ponga como entrada de la función swap. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en este caso es definir tanto la variable P como la variable Q como referencias. De esta manera, cualquier modificación que yo haga sobre estas variables es como si estuviera modificando las variables que yo dé como entrada a la función. Y acá, en este punto, creo la variable temp. Digo, tmp es igual a p. P es igual a q. Y q es igual a tmp. Si ahora utilizamos la función swap, es tan sencillo como llamar a la función swap con A y B directamente. No hay que indicar direcciones de memoria porque estas variables no son punteros, son referencias. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá en esta llamada es que P, en esta ejecución de acá, P se transforma en un alias de la variable A y Q se transforma en un alias de la variable B. Por lo tanto, cualquier modificación que yo haga sobre la variable P acá adentro es como si estuviera modificando la variable A y cualquier modificación de la variable Q en este punto es como si estuviera modificando la variable B. Vamos a compilar, ejecutar y ven que el efecto es el mismo. El valor de A es 20 cuando el valor original era 10 y el valor de B es 10 cuando su valor original era 20. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Veo un comentario en el chat. No, dicen por acá.
Genial. Perfecto, vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, acá viene la explicación de qué es una variable referencial, en donde se utiliza el operador ampersand. Entonces, por favor, no se enreden por esta notación, porque los contextos en que se utiliza ampersand para referencias y para direcciones de memoria es súper distinto. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se pisen ambos casos. Es inmutable una vez inicializada, como dice acá, y acá tienen un ejemplo que es más o menos lo que estuvimos viendo recién, ¿ya? Y acá está la explicación del paso por referencia, en donde se utilizan variables referenciadas, o también, como vimos anteriormente, también se pueden utilizar punteros para el paso por referencia. También, como dice acá, las referencias, y esto es súper importante, las referencias se pueden utilizar para retornos de variables. Simplemente permítanme copiar este ejemplo para no tener que reescribirlo completo. Referencias 2.cpp. Todo acá. Vamos a tener que poner las demás a std. Entonces, miren, en este caso tenemos una función que recibe dos variables referenciadas, pregunta cuál de ellas es mayor y la retorna como una referencia. ¿Ok? Como un alias nuevamente. Por lo tanto, el retorno acá no es una copia. Cuando tú retornas algo sin haberlo, sin indicar que es una referencia, nuevamente, igual que en las entradas, lo que hace es una copia del valor y eso es lo que retornas. ¿Ya? Cuando tú retornas una referencia, estás retornando un apodo, un alias de la misma variable. Por lo tanto, eso es lo que queremos lograr acá. Entonces, miren, tenemos acá dos variables, k igual a 3, m igual a 7. Mostramos los valores de cada una. Entonces, miren, si ejecutamos esta función mayor km, con lo que dice acá, km, en este caso lo que se va a retornar es una referencia a la variable que es mayor, que es m en este caso. Por lo tanto, nosotros podemos asignarle, en este caso un valor de 10, a esa variable referenciada. Es decir, la variable que se está retornando es m, es una referencia a m, por lo tanto, m toma el valor de 10. En este caso, como dice acá, k mantiene su valor de 3 y m mantiene su valor de 10. Porque lo que se está retornando acá no es solo un valor, sino que la variable como tal, su apodo. Por lo tanto, tú puedes utilizar esto como si fuera una variable. Puedes asignarle un valor, ¿ya? Entonces, miren, vamos a compilar esto. ¿Qué más? Referencias 2.cpp. Referencias 2. Vamos a ejecutar. Entonces tenemos que inicialmente k vale 3, m vale 7. Al ejecutarse la función mayor, el mayor de estos dos valores es m en este caso, y esto es lo que se va a retornar como una referencia acá, y a esa referencia tú le puedes asignar un valor, que es lo que se hace acá. En este caso, m ahora va a valer 10, que es lo que aparece acá. Y luego, al ejecutar este caso de acá, nuevamente la variable mayor es m, por lo tanto se retorna una referencia a m, y en este caso le puedes aplicar el operador más, es decir, agregarle 1, por lo tanto en este punto m vale 11, que es lo que se muestra ahí. ¿Ok? Perfecto. Como les dije anteriormente, los punteros, la notación de punteros también se puede aplicar sin ningún problema a estructuras, ¿ya? Esto se puede hacer. Entonces veamos un caso de una estructura sencilla, la cual podemos utilizar con punteros. Pointer.cpp.
Entonces, IOStream. Vamos a crear una estructura, persona. Entonces acá vamos a crear edad y float estatura. ¿Ok? Y acá vamos a poner nuestro main. 1. Entonces, recuerden lo que explicamos en clases anteriores. Las estructuras, al momento de ser creadas y querer utilizarlas, son simplemente un nuevo tipo de dato. Por lo tanto, para crear variables de tipo estructura, se utilizan como lo harías con cualquier variable. Si tú quieres crear simplemente una variable de tipo estructura, pones, qué sé yo, el nombre del tipo de dato, que en este caso es persona, de la misma manera que tú pondrías int o float o lo que sea, y el nombre de la variable. Esto crea una variable de tipo estructura. ¿Ok? Sin embargo, lo que queremos hacer ahora es crear una estructura en memoria dinámica. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea es la misma, pero lo que cambia es el tipo de dato. En este caso, el tipo de dato es persona. Entonces, creamos de tipo persona una variable de tipo puntero. ¿Ok? ¿Y qué le asignamos a la variable de tipo puntero? Una dirección de memoria que apunte a un sector que almacene personas. ¿Cómo hacemos esto? Tal cual como lo hemos hecho hasta ahora. Creamos, solicitamos un nuevo espacio en memoria de tipo persona. Así, tal cual. Acá tenemos un puntero P que apunta a una dirección de memoria de tamaño persona. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar este puntero para acceder a los elementos de la estructura? Hay dos formas de hacerlo. Voy a explicarles la primera, que es menos sencilla, para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo y luego les explico cómo esta notación más complicada se pasa a una menos complicada. ¿Ya? Cuando tú quieres acceder al valor de una variable, tú lo que haces es dereferenciar, por supuesto a partir de un puntero. Tú lo que haces es dereferencias el puntero para poder acceder a este valor. Y acá haces exactamente lo mismo. Tomas el puntero, lo dereferencias, lo voy a hacer así para que quede explícito, y de esta manera estás accediendo a la estructura completa. Como acá ya estás accediendo a los elementos de la estructura, puedes acceder a cada uno de estos elementos en particular con la notación que ustedes ya conocen de estructuras. Es decir, si quiero modificar la edad, pongo punto edad. Y esto le ponemos, qué sé yo, 30. Si yo quiero modificar la estatura, de referencio el puntero y con la notación de, de estructuras, perdón, indico el valor. Y esto me tira error acá porque lo que estoy dereferenciando es esto. Ahí sí. Ahí sí. Eso es lo que quería dejar un poco más claro. ¿Cómo está ahí? ¿Ya? Entonces, dereferenciamos el puntero y con esto accedemos a cada uno de los elementos de la estructura. ¿Ok? Por lo tanto, acá sin ningún problema podemos poner la edad de la persona es, nuevamente, dereferenciamos el puntero
accedemos a su edad y lo mostramos por pantalla. ¿Esto cómo se llama? Struct pointer. Compilamos, ejecutamos, y acá es donde aparece el valor es 30, ¿ok? Que es justamente lo que nosotros pusimos. Esta notación que ustedes ven acá es súper común. De referencio, accedo. De referencio, accedo. Es algo que se ocupa mucho, tanto en estructuras como en objetos cuando lo veamos en su momento. Entonces, como era una notación tan común, se pensó en una forma de abreviarla para hacer más sencilla la forma de escribir, ¿ya? Entonces, esta notación de acá se puede reescribir de manera equivalente de la siguiente manera. Tomo el puntero de la estructura y en vez de acceder a los elementos internos, estos de acá, con la notación de punto, simplemente escribo una flecha, guión mayor, literal, es un dibujito de una flecha, ¿ya? Y luego el elemento al cual quiero acceder. Edad, igual 30. Esto lo que está haciendo implícitamente es de referencio y accedo, pero de una forma más abreviada. Lo mismo acá. P, flecha, estatura, y eso nos permite acceder al valor de estatura a partir del puntero. Si nosotros mostramos, por ejemplo, la edad, utilizando esta notación, que también se puede, y ejecutamos, obtenemos exactamente el mismo resultado. Esto de acá representa una forma abreviada de escribir esto mismo. Por lo tanto, el efecto que se consigue es el mismo, de referencio y accedo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Como dice acá, para simplificar la notación de su uso, de referencia y acceso, se utiliza la notación flecha, un guión y un signo mayor. ¿Ya? Entonces, ya vimos más o menos las bases fundamentales de utilización de puntero y de acceso a memoria dinámica. Entonces veamos cuáles son los problemas más comunes que se dan cuando uno está trabajando efectivamente con puntero y está accediendo a memoria dinámica. El primero, la fuga de memoria, que como dice acá, esta situación ocurre principalmente cuando se reserva memoria con un puntero que ya tenía otro elemento asignado. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Acá. Esto de acá, memory.leak.cpp. Entonces rápidamente, y stream, vamos a generar un problema de fuga de memoria. For int i igual 0, int menor que 10 y más. Entonces acá, dentro del for, vamos a crear una variable, no, perdón. Vamos a crear acá afuera una variable de tipo puntero entero. Y acá le vamos a P asignar un nuevo espacio en memoria. Y acá retornamos 1. Y luego, por supuesto, siempre recordar liberar la memoria solicitada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Creamos un puntero y en cada iteración del for
a P se le está asignando un nuevo espacio en memoria. Como este espacio nunca se liberó, salvo al final del código, las iteraciones anteriores a la última dejan ese espacio de memoria tomado, porque nunca se liberó. ¿Ok? Por lo tanto, esos espacios, en este caso son 10 iteraciones, van a quedar tomados hasta que el programa termine. Cuando yo tengo un for de 10 iteraciones, esto no se ve como un problema tan grande, pero cuando empiezas a agregar ceros en códigos como esto, ya empiezas a notar cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un for que tiene muchas iteraciones, cada una de esas iteraciones va a tomar un espacio en memoria que no estás liberando, por lo tanto, cada vez que se ejecute ese código va a tomar más y más memoria hasta que tu código probablemente genere problemas, ¿no? Este de acá es la fuga de memoria. Fuga de memoria. O memory leak, que también se le conoce. Como dice acá, esta situación ocurre cuando se reserva memoria con un puntero que ya tenía asignado otro segmento sin haberlo liberado antes. Esto implica que se pierde la memoria anterior, es imposible de recuperar esa memoria porque perdiste el acceso a esa memoria, y la memoria no se puede tampoco utilizar porque quedó tomada hasta la finalización del programa. Y acá hay un ejemplo donde hay un pequeño memory leak. Y continuamos con el siguiente problema, que es el dangling. Vamos a crear acá dangling. El dangling ocurre cuando un segmento de memoria es referenciado por más de un puntero. La idea es la siguiente, miren. Rápidamente también. Yo estoy. Vamos a crear un puntero P y un puntero Q. ¿Ya? Voy a hacer que a P se le asigne un nuevo espacio en memoria. Y luego voy a hacer que el puntero Q apunte al mismo sector de memoria que P. ¿Ok? Si en este punto yo libero Q, por supuesto, esto si quieren le damos algún valor, 10. Y trato de acceder a la variable P, ¿qué creen que es lo que va a ocurrir? ¿Tienen una idea? Fíjense, P y Q son punteros y a P le asigno un sector de memoria. Y por supuesto le doy un valor, lo que sea, ¿no? Si a Q le asigno P, lo que estoy diciendo es que estoy almacenando en Q la misma dirección de memoria que está almacenada en P. Por lo tanto, tengo dos punteros apuntando al mismo sector de memoria. ¿Ok? Si yo, a partir de la variable Q, libero ese sector de memoria, el puntero P está apuntando a un sector de memoria que ya se liberó. Por lo tanto, si yo intento acceder al valor almacenado en ese sector de memoria, no voy a poder porque ese sector de memoria está liberado, no tiene asociado un valor, ni está asignado. Por lo tanto, esto es lo que se llama dejar colgado, porque ese puntero P quedó en el aire, no se puede utilizar. ¿Ya? Como dice acá, se libera la memoria, pero el resto de los punteros sigue apuntando a la dirección. Y acá tienen un ejemplo de eso, similar al que vimos recién. Genera errores de segmentación o modificaciones no deseadas del programa. Dirección reutilizada. ¿Ya?
Entonces, esto dentro de los errores que pueden ocurrir cuando uno está trabajando con punteros son de los más comunes. Afortunadamente hay una herramienta que nos permite manejar un poco estos errores, o por lo menos identificarlos, que es la herramienta Valgrind. Valgrind es un programa que tú puedes instalar en tu computador y que puedes utilizar para detectar este tipo de errores, ¿ya? Como dice acá, se recomienda esta herramienta que nos ayuda a entender bien el origen de los problemas de memoria que puedan ocurrir. ¿Cómo funciona Valgrind? Entonces vamos a intentar con este último, el dangling que generamos recién. Dangling.cpp, dangling. Vamos a compilar y ejecutar. Fíjense que a pesar de que esto va a generar error, la compilación procede de manera correcta, no tira error de compilación. Sin embargo, ¿qué pasó acá? Contenido de P 0. Porque en este caso P no está apuntando a nada. Delete Q. ¿Qué pasó acá? Probablemente esto supone que el valor es 0. Vamos a hacerlo con el... Esto depende del compilador igual. Vamos a probar esto de todas maneras. Sí, perfecto. Ya, lo que pasa es que este tipo de cosas depende del compilador cómo las toma, ¿cierto? En este caso supone que si estoy tratando de acceder al contenido de un puntero que no está apuntando nada, bueno, supongo valor 0. Eso es lo que está ocurriendo acá. Sin embargo, si queremos identificar que este tipo de errores ocurra, lo que podemos hacer, como les dije anteriormente, es utilizar la herramienta Valgrind, que se utiliza de la siguiente manera. Una vez compilado el programa, se toma el comando Valgrind y se entrega como entrada a este comando el ejecutable que nosotros hayamos generado del proceso de compilación, que en este caso es este de acá. Entonces, ejecutamos esto. Esto va a tratar de ejecutar el programa y nos va a indicar si es que ocurrió algún error en la utilización de memoria, ¿ya? Entonces acá nos indica que hay un error que se encuentra por... acá, dangling. Que estamos tratando de acceder a un sector de memoria que fue liberado. En este caso. Aquí. El valor de P es 10. Exacto. Por lo tanto, claro, el error que aparece es acá, que hay una lectura inválida porque este sector, hay un sector de memoria acá que fue liberado y se está tratando de leer, que es justamente lo que ocurre acá, en esta parte. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una herramienta que nos puede ayudar un poco en la detección de los orígenes de problemas de memoria. Chicos, ¿dudas hasta acá? No sé si hay alguna consulta hasta este punto. Depende del compilador si algunos errores aparecen de manera más explícita que otros, pero Valgrind siempre nos ayuda a identificar la ocurrencia de errores, ¿ya? Entonces es una herramienta potente al momento de que uno esté trabajando con C++ para identificar posibles errores de memoria. De todas maneras, siempre para evitar estos errores, lo mejor es siempre que se solicita memoria, liberarla y tener cuidado con dejar punteros colgados al momento de trabajar. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Profe? Cuéntame. ¿Valgrind está para Windows? Sí, efectivamente. Tengo entendido que está. Em, verifiquemos de inmediato.
pero tengo entendido que está, si no está directamente para Windows, debería estar para Bash, para Git Bash, por ejemplo. Valgrind, Git Bash. ¿Está? Sí, creo que está para Git Bash. Sí, parece como te digo que se puede utilizar. Si tú tienes un entorno batch como Git Batch en tu entorno Windows, deberías poder utilizarlo. Ahora, un programa como tal me parece que no hay una forma de utilizar Valgrind directamente en Windows, por lo que estoy viendo. La verdad que como no utilizo Windows hace un par de años, no te puedo dar un dato más exacto, pero por lo menos con el entorno Git Batch o algún entorno batch parecido debería funcionar. ¿Alguna otra consulta? Ya, quedan aproximadamente poco más de 15 minutos, o sea, más o menos 15 minutos. Lo que les voy a proponer, voy a parar la grabación acá porque en esta parte termina la parte de materia.